parte de la microbiota. Son fuente fundamental del metabolismo de los seres humanos, metabolismo central y metabolismo secundario. Entonces, básicamente los tenemos en el intestino grueso. Ajá, ahí es donde están nuestros esporulados. Se encuentran en el suelo, en la tierra, en el pasto, en la vegetación, de tal forma que han evolucionado con nosotros a través de los siglos, ¿no? Entonces recuerden que primero fuimos nómadas y luego nos dedicamos al campo, a la recolección primero y después al cultivo de la tierra. Entonces, muy probablemente en ese momento fue cuando entramos en contacto con estos microorganismos, los esporulados, y a partir de entonces están con nosotros. ¿Y por qué están en el suelo? Pues porque esporulan. Entonces, de acuerdo a las condiciones del clima, van a esporular. Son sumamente sensibles, tienen muchas proteínas acopladas a lípidos y acopladas a carbohidratos que les permiten sentir todo el ambiente que les rodea. Sienten su ambiente interno y su ambiente externo. Digo, algunos de ustedes cuando comieron mucho, se tomaron muchas micheladas, de pronto dicen, no, una más y ya valió. Igual las bacterias, ¿no? Dicen, una más y ya valió. Entonces voy a esporular mejor para que no me pase nada malo. O luego dicen, no, está seco el clima, no hay de comer, voy a esporular, ¿ok? Entonces, cuando están en forma de espora, pues pueden estar inertes por décadas. Yo le puse ahí décadas porque no encontré la referencia, pero por ahí hay una literatura que nos dice que hay una espora que está viable y que tiene la edad de las primeras apariciones de la Biblia. Entonces es sumamente longeva. Entonces podríamos decir siglos, pero no lo puedo sostener, no encontré ninguna literatura que lo sostenga. Algunas especies causan enfermedades y estas enfermedades pueden ser mortales dependiendo de qué, de la cantidad de la toxina o de la carencia de la antitoxina o el toxoide en el caso de que sea vacuna. ¿Ok? Entonces, bueno, pues sí pueden ser mortales. Algunas especies interfieren en procesos industriales y son sumamente importantes porque estamos hablando de la pérdida de millones anuales en materia prima por presencia de esporulados. Los esporulados los consideramos objetables para el área de la industria. Entonces, bueno, aquí tenemos el ciclo biológico en donde puede empezar todo por un humano, por una vaca. ¿Quién fue el responsable? No lo sabemos. Pero la vaca se hace caca y en el suelo donde está su reservorio, bueno, pues ahí va a formar esporas, ¿verdad? La vaca puede consumir, que de hecho tiene que consumir a estos esporulados para que formen parte de su microbiota. Las vacas tienen 3 proestómagos, entonces ellas están estos esporulados están en el tercio final o en el estómago final, la porción final de su abdomen, de su estómago compuesto. Y entonces aquí tenemos un ciclo continuo, un continuum. Las vacas son totalmente refractarias a una de las enfermedades, al tétanos, a diferencia de los caballos, que si un caballo pasta y llega a entrar en contacto con la toxina, entonces va a desarrollar un tétanos bastante severo y, por supuesto, mortal. Entonces, las vacas son refractarias y ahí van a estar. Pero además las vacas producen subproductos, ¿no? Tenemos subproductos que son consumidos por el humano o la misma carne, si no está bien cocinada, entonces pues vamos a tener ahí problemas para adquirir la infección, ¿ok? Entonces es un ciclo eterno, es un ciclo que se cumple y se cierra fácilmente. Tan es así, tan importante es este ciclo, que existen normas que regulan la presencia de estas especies en los derivados lácteos, por ejemplo.
Y aquí tenemos este cuadro en donde tenemos a los coliformes totales, que vamos a hablar más adelante, las siguientes clases. Tenemos a Staphylococcus, que ya hablamos de ellos, de Salmonella y Escherichia vamos a hablar junto con los coliformes. De Listeria ya les habló la maestra Alma y les dijo que tienen que estar ausentes por las consideraciones clínicas que traen estas bacterias, que es Listeria. Y aquí estamos hablando de la toxina botulínica, que tiene que ser negativa en quesos frescos, madurados, procesados y en envasados al alto vacío relacionados con la industria de los subproductos de la leche. Ajá, entonces vean que todo lo que han aprendido hasta ahora les está sirviendo para algo y está súper integrado. Otra de las áreas en donde se encuentra es en los productos de la pesca, ya sea frescos, refrigerados, congelados y procesados. ¿Quién de ustedes come pesca? No levanten la mano porque no puedo ver. Yo. ¿Quién yo? ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién? Ángeles, ¿te gusta el pescado? Sí. Sí, ¿a quién no? ¿Los camarones? ¿Te gustan los camarones? Uy, sí. ¿Verdad que sí? Son una delicia, el ceviche y todas estas cosas. Bueno, pues hay una reglamentación muy estricta para que pueda llegar a tu estómago y no te pase nada. Ajá. Entonces, gracias a este tipo de normas. ¿Y ahora por qué? Bueno, pues porque hay límites permisibles o límites estrictos, ¿no? Y entonces aquí tenemos toda la diversidad de cosas que nos podemos meter a la pancita y qué es lo que no debe estar, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a ver la relación, la cordura que tiene nuestro programa, nuestro plan, nuestro programa de la materia. Entonces, pues tenemos a los coliformes, que vamos a ver más adelante, tenemos a Listeria, que ya la vimos, tenemos a Staphylococcus, que también ya la vimos, y tenemos ahora sí a un género y una especie, Clostridium botulinum, ¿no? Y tiene que estar ausente. ¿Por qué? Porque la forma vegetativa siempre va a tender a producir las toxinas, ¿no? Si tiene la información necesaria y suficiente, como ya lo vieron en teoría, pues va a producir las toxinas y estas toxinas van a causar diferentes tipos de patogenias, ¿verdad? Ahora bien, esto es en frescos. Cuando hablamos de esterilizados y pasteurizados, no debe estar presente la toxina botulínica, es decir, en todo el contenido del envase, ¿sí? Porque hay veces la formación es importante, es muy importante, y algunas personas solo buscan en la superficie o solamente buscan en el fondo. Ajá, entonces esto es en todo el envase, porque estamos hablando de una proteína, es algo que tiene un bajo peso molecular y que va a difundir fácilmente en todo el medio, y por eso es que aquí nos ponen que tiene que estar ausente en todo el contenido del envase. ¿Por qué? Muchas veces las personas se equivocan y están buscando la bacteria. Si buscas la bacteria no la vas a encontrar, porque ya llevó a cabo su ciclo biológico, ya llevó a cabo su metabolismo secundario, ya produjo sus toxinas, ya no importa que esté o no, dado que estas toxinas son termorresistentes, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que tenemos que tomar en consideración, igual en los pasteurizados. Aquí nos habla de que la bacteria tiene que estar ausente, y sobre todo porque podríamos dar estos alimentos a los niños. Y hablando de niños y niños de corta edad, también hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración. Todo aquello que vaya a ser consumido por niños y que venga contenido en latas, en envases de vidrio y en envases elásticos, se le tiene que hacer las siguientes determinaciones: los mesófilos aerobios y anaerobios, y dentro de los mesófilos aerobios y anaerobios se encuentran los esporulados. Se tienen que llevar a cabo las técnicas microbiológicas para detectar estos mesófilos, es decir, las formas vegetativas, y también se tiene que hacer la determinación de toxina botulínica, ¿ok? Es muy importante, todo esto que hemos estado hablando ha sido a nivel de la industria.
Ajá, pero también es muy importante a nivel de salud y salud en general, salud pública, salud privada. Donde quiera que estemos trabajando tenemos que tener en consideración que bueno, que ya fuimos vacunados con la vacuna del tétanos, que llega al cuerpo por heridas del piel, aunque no exclusivamente, y tenemos nuestra triple, ¿verdad? Ajá, en donde tenemos a los toxoides diftérico contra la difteria, tetánico contra el tétanos y la fracción celular contra bordetela. Esto nos los dan desde pequeñitos a todos. Sin embargo, recuerden que actualmente hay una corriente sumamente fuerte que está ganando adeptos de las personas de antivacunas. Ajá. Entonces es muy probable que tengamos que enfrentarnos a mayor prevalencia de los casos de difteria y seguramente de tétanos. Ustedes como trabajadores del área de la salud, si levantan la mano no puedo verlos porque estoy en pantalla completa. A ver, ¿alguien levantó su manita? Me hacen saber si levantan la mano, por favor. Ajá. Y entonces, los que trabajamos en el área de la salud, las mujeres embarazadas, pues también se tienen que embarazar. Se tienen que embarazar. Chin, ya las estoy invitando, chicas, no me hagan caso. Se tienen que vacunar las mujeres embarazadas y los que trabajamos en el área de la salud. No me vayan a demandar, por favor. Hay otra vacuna, la vacuna contra el anthrax, otro de los esporulados. Ajá. Y esta vacuna pues solamente se utiliza en dos casos. Una de ellas cuando vaya a ocurrir, cuando trabajamos de manera ocupacional rutinaria antes de una posible exposición. Esto es, si en el laboratorio en el que estamos trabajando vamos a estar manipulando elementos, muestras que creamos que pueden traer a la bacteria, las bacterias causantes del anthrax, que aquí dice, las bacterias causantes del anthrax, las formas vegetativas son las que van a causar el problema y entonces hay que vacunar, ¿ok? Pero solamente para las personas que trabajan en un tipo de laboratorio que pudiera manipular esta bacteria. También en las personas que trabajan en el campo, en las áreas rurales, en donde esté reportado que hay incidencia y prevalencia de la bacteria, tienen que ser vacunados, pero solamente en estos casos. O sea, nosotros si un día nos despertamos con la duda de que si nos puede dar anthrax y corramos a vacunarnos, pues lo más probable es que nos manden al diablo. Ajá. Y el otro evento con el que puede conducir a una vacunación es después de la exposición al anthrax, y eso contesta una de las preguntas que les hice. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta que les hice al respecto del bioterrorismo? ¿Qué especies se pueden usar como armas bioterroristas? ¿Y cuáles o cuáles son? Bacillus anthracis. Bacillus anthracis, ¿verdad? Yo no creo que haya un solo programa de policías, así, CSI, de ese tipo en CSI, todos esos en donde no haya un caso en el que no discutan un evento de bioterrorismo, ¿no? Entonces, digo, aquí en México no es común, en Estados Unidos causa mucho miedo esta cuestión. Sin embargo, para nosotros en el área de la clínica no es tan importante. Si uno se mete al Sistema Nacional de Vigilancia, va a encontrar que dentro de los 20 principales casos de morbilidad no se encuentra ningún esporulado. Ok, pero hasta ahorita hemos estado hablando de los esporulados, de bioterrorismo, de normas oficiales mexicanas, y no hemos definido qué son los esporulados. Bueno, son bacterias gram positivas que tienen una capacidad bien importante y es la de producir estructuras de resistencia.
que son las endosporas. Ajá. Si nosotros podemos ver el cuerpo bacteriano en una tinción de Schiffer y Fulton, en una tinción de esporas, bueno, les llamamos endosporas. Si están libres, entonces les decimos esporas así solitas. Tienen una capacidad metabólica también importante, ya que soportan grandes periodos de tiempo en deprivación de atmósfera, de fuente de carbono y de nitrógeno y de recursos hídricos. Ajá, entonces eso les da una ventaja biológica sobre muchos microorganismos. Y bueno, pues ya conocemos, ya vieron ustedes esto. Esta es la fase productora de toxinas, la fase vegetativa, que va a estar haciendo una y otra vez su ciclo, siempre y cuando se estén cumpliendo estos tres criterios de atmósfera, fuente de carbono y fuente de nitrógeno y de recursos hídricos. Nosotros en el laboratorio necesitamos tener un control de algún esporulado, dependiendo del área en el que estemos trabajando, para ver cómo se comporta ante las pruebas bioquímicas. Entonces nosotros tenemos que estarle proporcionando constantemente estos medios a nuestra bacteria control para que esté produciendo todas sus reacciones bioquímicas. Sin embargo, a veces las inducimos a que esporulen y las inducimos simplemente dejando una caja. Sembramos la caja y la dejamos sellada y olvidada en un cajón, que no esté, que no sea fácil que lleguen hongos y la contaminen. ¿Para qué? Para que pueda esporular con libertad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en consideración que la fase infectante pues va a ser nuestra espora. Y esto pues ya lo vimos, ya conocemos estas partes, el exosporio, la cubierta, ajá, la membrana interna, la membrana externa, el core, el centro. Entonces, bueno, aquí están nuestras esporas. ¿Y cómo las hacemos visibles? Pues por la tinción de Schiffer y Fulton. Géneros son dos, solamente son dos. Y hacemos una primera definición o una primera diferenciación entre aerobios y anaerobios, de acuerdo a la prueba de OF, ¿verdad? Y entonces tenemos que los aerobios son los bacilos y los anaerobios son los Clostridium y Clostridioides, ajá, que ahora ya se le llama, antes era Clostridium difficile, ahora es Clostridioides difficile, ¿ok? Bueno, pues tenemos a estos dos géneros y especies son muchas, pero muchas, ¿sí? Sin embargo, de importancia clínica y sobre todo del top clínico, tenemos Anthracis, Asterius, Aturingiensis, Atoyonensis, Weinstefanensis y Micoides. Esta es la última revisión que se hizo en el 2019 en el mundo de especies de importancia clínica. Les repito, hay un chorro. De hecho, algunos bacilos se usan como probióticos, dadas las bondades que tienen. Ajá. Entonces, depende para el área que querramos voltear a ver, ahí vamos a encontrar especies de bacilos. Los clostridios, por su parte, tenemos a Tetani, a Perfringens, Botulinum y Clostridioides difficile. Ajá, estos son los top de importancia clínica, pero también hay un chorro. Ajá. Tanto Bacillus como Clostridium se encuentran en nuestro tracto digestivo y están en homeostasis o en un buen concierto con todas las demás especies microbianas que tenemos en nuestro, ¿cómo se llama? Microbioma. Pero tenemos que hacer una identificación bioquímica de los esporulados. ¿De qué esporulados? Pues de los que causan enfermedades, nada más. Cuando trabajamos en la industria, pues por lo general llegamos nada más a género y ahí nos quedamos o pedimos que nos lo identifique un laboratorio de terciaría. Hay un problema importante aquí. Muchas veces las personas se confunden. Hay veces, a mí me ha pasado al menos en dos ocasiones, que nos hablan por teléfono y nos dicen que esporulados.
Entonces, hacer el diagnóstico de esporulados es un poco complicado, sobre todo si nos piden la identificación de la toxina. Ajá, sí, entonces, si nos piden identificación de toxina, decimos no podemos hacerlo. Podemos hacer un primo aislamiento si se trata de anaerobios, podemos hacer un primo aislamiento y hacer algunas pruebas bioquímicas. Si se trata de esporulados aerobios, sí se puede hacer la identificación, pero muchas veces las personas se equivocan y no saben lo que nos están pidiendo. En realidad, lo que nos están pidiendo es identificación de hongos. ¿Por qué? Pues porque los hongos anteriormente se les llamaba, sus propágulos asexuales se les llamaban esporas. Ahora, precisamente por ese problema, se cambió la nomenclatura y ahora se les llama o se les denomina conidios, para no confundir, porque a mí me ha pasado en 2 ocasiones y platicando con otras personas, ha pasado con cierta frecuencia que quieren aislamiento e identificación de hongos y no de bacterias esporuladas. Ajá. Porque en el área de la industria, con que se llegue a que ahí hay un crecimiento en una lata, en un frasco que bote la tapa, entonces ahí se sospecha y se retira inmediatamente el producto, y a menos que lo solicite la Secretaría de Salud, entonces ya se hace la identificación, lo cual es bastante difícil porque hay que mandar todo a Senacica. Y Senacica tiene un apartado para que le hagan esas pruebas. Entonces, no es tan sencillo. La muestra obtenida vamos a regresarnos después de esta larga y aburrida reflexión a la identificación bioquímica de los esporulados de interés clínico. Hasta aquí, dudas, comentarios, intervenciones, chismes. ¿Todo bien? Todo bien, profesora, gracias. Ok, voy a continuar. Entonces, si ustedes estuvieran en el laboratorio, les hubieran dado un tubito como este. Ajá, un tubito como este de número 1 que tiene un caldito y unos pellets de carne. Y es así como se llama, el medio carne cocida. Ajá, cooked meat, ¿no? Si estuviéramos hablando inglés. En este medio de cooked meat, ustedes echarían ahí harían un hoyito en la tierra y de la parte más profunda sacarían tierrita y la echarían en el medio. Si estuviéramos en la parte de la industria de carnes, que es en donde yo tengo un poquito de experiencia, bueno, con un sacabocado se le sacaría un jamón, por ejemplo, un jamón madurado, se le sacaría una porción de la carne ahí mismo en el core, en el centro de esa carne se maceraría y los pocos pedacitos que pudieran sacarse se meterían a este medio. Este medio se sometería a calor para matar a las formas vegetativas que pudieran estar presentes y favorecer que se dé la reversión a la forma esporulada. Si no tenemos calor a la mano, podemos hacerlo con alcohol, y alcohol al 90, y entonces vamos a matar a las formas vegetativas del 70 al 90, ¿ok? Y entonces, bueno, ya le llevaríamos a nuestra estufa bacteriológica a incubar a 37 grados de 12 a 24 horas, en donde veríamos los cambios que nos está mencionando aquí. En su mayoría, no todas las especies de los esporulados anaerobios, que es de los que voy a hablar en este momento, producen proteasas y lipasas. Son sumamente líticas estas bacterias. Entonces, si llegara a revertir después de que le dimos el tratamiento, después de que le dimos el tiempo de incubación, entonces hubiera una reversión, bueno, habría que ver cambios en los tubos que hemos sembrado. Y entonces aquí nos dice que podemos ver partículas de carne desintegrada y que esto lo hace los clostridios, ¿no? Clostridium perfringens sí lo hace. Y también una elevada producción de gas. Cuando nosotros abrimos un solo tubo
en el laboratorio, todo el laboratorio tiene un olor pues bastante desagradable, un olor a todas las aminas, las trimetilaminas que se producen por el metabolismo de los aminoácidos. Ajá, entonces pues, son residuos de productos aromáticos que van a oler espantoso. Básicamente a perro muerto o a rata muerta, ¿no? Siempre nos dicen, huele a perro muerto, y tienen toda la razón. Entonces podemos ver que se deshagan o no los pellets, pero vamos a ver el gas, se va a escuchar como cuando abren una Coca-Cola, y el olor inmediatamente nos va a decir, sí, es positivo, tienes un chorro de cosas ahí. Hacemos una tinción, la tinción de Gram es obligada, esa no la mencionamos porque en cada uno de los procedimientos de microbiología que hagamos siempre tienen que estar acompañados de una tinción de Gram. Entonces hacemos la tinción de Schiffer y Fulton, en donde nuestro colorante principal va a ser el verde de malaquita. Esto, si ustedes revisaron la práctica que nos pusieron nuestras profesoras, pues ya se dieron cuenta que esto pertenece a esa práctica. Calentamos, ¿verdad? A emisión de vapores. Esto es súper importante. No se debe quemar el colorante. Ajá. El calor pues va a hacer que la cubierta de la espora se vuelva más permeable y entonces penetre el colorante al interior de la espora. Ajá. Este colorante que penetró al interior de la espora va a recibir un choque térmico cuando lavemos nuestro frotis con agua fría, con agua corriente, ¿verdad? Y entonces la espora se va a contraer y va a quedar atrapado el colorante dentro de ella. Entonces, como ya lavamos, ya hicimos nuestro lavado, ponemos nuestro colorante de contraste, que es safranina. Si no tenemos safranina, podemos usar otro colorante menos el mismo verde de malaquita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que contrastar, quitamos el exceso de ese colorante, dejamos secar y observamos. Y entonces podemos ver las esporas, ¿no? Aquí están esporas libres, esporas ovales, esporas grandes, y aquí tenemos a las esporas dentro de los cuerpos bacterianos, ¿no? Entonces estas las clasificamos como endosporas. Esto que está aquí le llamamos el exosporio. Vean nada más. Ajá. Espora, endospora, exosporio, que es el cuerpo ya sin utilidad biológica para la bacteria, ¿verdad? Y entonces aquí yo veo estos bacilos de bordes rectos, bastante grandes, como si fueran ladrillos, ajá, y yo puedo decir, estos son bacillus, mientras que los que están acá, que son como palitos de tambor, que deforman, la espora está deformando el cuerpo bacteriano y se aprecia el color verde, ajá, dentro del exosporio, pues yo puedo decir que si parecen palitos de tambor, pues se trata de clostridios, ¿verdad? Y entonces hay diferencias morfológicas, y las diferencias morfológicas entre esporas son importantes. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los clostridios que tienden a deformar profundamente el cuerpo de la bacteria, ajá, y aquí tenemos algunos bacilos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una tinción de Gram. Esta es una tinción de contraste. Esta es una tinción de Schiffer y Fulton. La espora está perfectamente coloreada. Aquí no. Cuando nosotros hacemos la tinción de Gram, pues vamos a ver nuestras bacterias. Una de las características de Bacillus, de los esporulados, pero más particularmente de Bacillus, porque es más fácil aislarlo, una de sus características es el que tenemos la tinción de Gram se vuelve Gram variable. ¿Por qué? Porque cuando nuestros cultivos son jóvenes, van a adquirir la tinción que su taxonomía les indica.
Mientras que cuando van envejeciendo los cultivos se vuelven gram negativos. Ajá. Entonces aquí tenemos en su mayoría gram negativos y además tenemos esporas. Aquí alcanzan a ver estos fantasmitos, estos esporas libres, y aquí tenemos el cuerpo, la espora en el centro que no deforma el cuerpo bacteriano y está teñido de gram. Se ven como fantasmitas. Yo les tengo ahí les hice unos frotis para que ustedes los tiñan cuando regresemos, y van a ver qué hermoso se ve. Por eso no voy a ahondar mucho en ello, porque vamos a hacerlo en la práctica. Entonces, luego nuestro diagrama de identificación nos dice que si ya hiciste las tinciones, entonces compares con las endosporas con las tablas de Cowan y Stills, y aquí están las tablas y podemos ver pues que las esporas tienen una relevancia para la identificación, y que tenemos esporas terminales, esporas centrales, esporas subterminales, esporas ovales, ¿no? Y por ejemplo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí que quiera participar? ¿Quién dijo yo? Miren, aquí por ejemplo la número 18, que antes se llamaba Clostridium difficile, ahora es Clostridioides difficile. ¿Qué te parece, Daniel? Daniel Mercado, ¿estás presente? Daniel, ¿me puedes decir cómo es la espora de acuerdo a Cowan y Stills de Clostridioides difficile? O difícil, es que yo me acostumbro a decirle difficile. Clostridioides difficile. ¿Me puedes decir cómo es la espora? Es el número 18. Vámonos para atrás. 23, 22, 21, 20. ¿Sí? 19, 18. ¿Sí es esta? ¿Cómo es la espora? ¿Qué quiere decir BX? Daniel, ¿qué son esporas ovales? ¿Y la V qué significa? Oh, exactamente. Entonces, si tenemos la oportunidad de ver diferentes esporas, pues podemos darle su clasificación. Lo mismo para el caso de Bacillus, que también nos dice que la espora tiene importancia. Vean, por ejemplo, esta que tiene 3 letritas, que es la número 12. La número 12. Entonces, Karen, ¿me podrías decir si alcanzas a ver qué nos dice la número 12 en cuanto a la espora? Karen, ¿estás presente? Sí, se ve un poco borroso, pero Es una V, una T y una X. ¿Se alcanzas a ver? sí. Central. Se puede hacer zoom, ¿no? A ver. Ay, es que yo no sé usar este. Central, espora central. Seminal y Su- oval. y Bueno, oval. Elipsoidal, oval. Ok, muy bien. Entonces, bueno, si ya hicimos nuestra identificación de esporas, ahora nos falta ver si hubo o no formas vegetativas. Si tenemos formas vegetativas, entonces hacemos nuestras bioquímicas primarias. Si no tenemos formas vegetativas, entonces sembramos en agar sangre. La falta de formas vegetativas de alguna manera ya nos va indicando qué género es el que estamos aislando, ¿no?
Entonces, en cuanto abrimos el tubo, entran en presencia de aire y tenemos a estas bacterias anaerobias que van a morir, ¿no? Entonces, si ya nos va dando una guía de que pudiéramos estar trabajando con Clostridios, que es el primer género que estamos aislando o que estamos explorando. Entonces sembramos en agar sangre, en agar nutritivo en condiciones anaerobias. El hecho de que sembremos en agar nutritivo nos indica que nuestra bacteria lo único que tiene es en cuanto a que es payasa, es en las condiciones de atmósfera, ¿verdad? Incubamos 12 horas y observamos nuestras colonias que nos crezcan. Y entonces, bueno, si tenemos la oportunidad, si nos está dando la oportunidad de hacer las pruebas bioquímicas, porque Clostridium tiene algunas especies que son anaerobias facultativas, entonces sí nos va a permitir hacer la prueba de motilidad oxidasa, OF, y la prueba de catalasa, que en este caso es la prueba reina porque va a separar a Bacillus de Clostridium, ¿ok? Entonces, aquí en esta práctica, hasta esta práctica sí integramos la presencia de la prueba de oxidasa, porque tenemos especies de Bacillus que son oxidasa positiva. Entonces, aquí también tenemos que meter forzosamente la prueba de motilidad. La semana pasada la profesora Alma les dijo en qué condiciones podríamos hacer la motilidad en gota suspendida, y entonces a veces en el laboratorio no se cumplen esas condiciones, por lo cual tenemos que hacer una siembra en un medio de zinc. Sin embargo, aquí sí es mandatorio hacer la prueba de motilidad en gota suspendida, en donde a 40 por vamos a ver cosas maravillosas, vamos a ver bacterias bastante grandes que atraviesan en línea recta el campo visual, que son bastante rápidas cuando los cultivos son jóvenes. Entonces, esta prueba sí vale la pena hacerla en presencia de Bacillus. La siguiente prueba, bueno, es ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. La siguiente prueba es la catalasa, que va a dividir nuestros géneros. La prueba de oxidasa también la tenemos que hacer. Hay especies dentro del mismo género Bacillus, por ejemplo, que nos van a dar negativo, y hay especies que nos dan positivo. Entonces tenemos que poner mucha atención. Ajá, por eso es que la prueba reina en este caso sería catalasa, porque dentro del mismo género podemos tener positivos y negativos. Sin embargo, catalasa, Clostridium siempre va a ser negativo. ¿Okay? Y aquí está, este es un muy buen ejemplo que pusieron mis compañeras en las diapositivas que les compartieron, porque así es la catalasa, efectivamente, como estamos viéndola. Aquí es como si disolviéramos un pedacito un sobrecito de sal de uvas, que ese es el efecto que nos da cuando entra en presencia de agua. Es igual, son catalasas sumamente poderosas, sumamente visibles. Y la prueba de OF, bueno, también tiene sus que veres con el género Bacillus. Podemos tener Bacillus exclusivamente O, de tal forma que vamos a tener un tubo verde, ¿no? O sea, va a ser oxidativo, y también vamos a tener Fs, o sea, fermentadoras. Entonces tenemos que observar aquí, tenemos que observar bien y anotar bien qué resultados nos está dando, porque Bacillus es muy variable en estas pruebas bioquímicas primarias. Pero si nosotros sospechamos que tenemos un anaerobio y la catalasa nos está diciendo que es negativa, bueno, entonces hacemos hacemos una siembra para purificar nuestro primo aislamiento, y lo hacemos en nuestra jarra Gaspac. Esta es la jarra Gaspac, ¿verdad? Y hay de todas formas, colores, tamaños. Lo importante de la jarra Gaspac es que tiene un mecanismo que hace que este corcho que tenemos aquí selle
selle es un empaque que va a sellar y que va a aislar a nuestra jarra del entorno que nos rodea. La podemos meter en cualquier estufa bacteriológica porque va a hacer un microambiente en el interior. Y entonces, esta es la cámara, aquí hay una canastilla. En esa canastilla, que es la que estamos viendo aquí, pues vamos a introducir unos pellets de paladio para que cuando se dé la reacción que se va a producir con este tipo de sobres, nosotros rompemos el sobre y cuando entra en contacto con el ambiente empieza a haber un intercambio, una liberación de iones, de hidrógeno, de CO2, que van a reducir la atmósfera dentro de la cámara y los pellets de paladio van a catalizar esta reacción removiendo el oxígeno y garantizándonos que tenemos un ambiente con CO2, para anaerobios. Ahora, la presencia de CO2 puede ser regulada dependiendo qué bacterias vamos a querer. En el caso de Clostridium, eso no es importante. Y estos son los elementos pues que tienen nuestro sobre de anaerobiosis, ¿ok? Les repito, hay varios tipos de sobres dependiendo qué bacterias tenemos o queremos aislar. ¿Sí? Entonces, pues aquí están, aquí hay una variedad, podemos tener bolsas, podemos tener este tipo de cajas de anaerobiosis y depende qué es lo que queremos. Queremos anaerobiosis, queremos un ambiente microaerofílico o totalmente capnofílico, dependiendo qué bacterias. En el laboratorio nosotros tenemos algo como esto, ¿no? Que es la velobiosis, la jarra de velobiosis. Y no la despreciemos, nos da exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que garantizar es que la distancia entre la vela y la tapa, que eso sí, tiene que cerrar herméticamente, debemos evitar el paso del oxígeno, debe haber un gran espacio para que se produzca suficiente CO2 que reduzca el oxígeno que puede estar ahí atrapado. Y vamos a tener nuestros crecimientos. Adicionalmente podemos poner 2 cajas Petri, 2 cajas Petri, en una ponemos un anaerobio, que podría ser una E. coli, un anaerobio facultativo para que crezca. Y aquí sembramos la bacteria, nuestra bacteria problema, que creemos que es un clostridio. Entonces, esta también va a reducir el ambiente que está aquí dentro y va a permitir el crecimiento de la anaerobia. Y lo podemos hacer dentro de esta misma, de nuestra misma velobiosis, nuestra lata o nuestro frasco de velobiosis para llevar a cabo una buena reducción del ambiente, ¿okay? Del oxígeno. Entonces, estas son las alternativas que podemos hacer para lograr que crezcan anaerobios. También tenemos el caldo tioglicolato, que ustedes ya lo debieron haber visto. El tioglicolato, aquí dice algo más, la L-cistina y el tioglicolato que está presente en el medio va a permitir el crecimiento de bacterias anaerobias. Y estas imágenes están muy interesantes y muy bonitas, pues porque nos está diciendo cómo crecen las bacterias en relación a la atmósfera que en la que están presentes, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues que las aerobias van a crecer, las estrictas, solamente en la superficie, ¿verdad? Mientras los anaerobios estrictos se van al fondo y los facultativos, pues todo el tubo, ¿verdad? También podemos ver en este medio, que es un medio semisólido, en este caso nos pusieron de ejemplo un medio semisólido en donde tenemos la motilidad, ¿verdad? Y la motilidad la podemos ver en todo el tubo o solamente en la línea de estriación. Todo esto, les repito, es bien importante observarlo porque son muy variables en las reacciones los esporulados.
Los microhalofílicos no crecen en la superficie, crecen un poquito más abajo porque ellos también requieren oxígeno, pero en menores concentraciones de las que nosotros requerimos. La siguiente tabla que tenemos que tomar en consideración para hacer nuestra identificación es que si ya tenemos crecimiento en el agar nutritivo, en el agar sangre, en condiciones anaerobias, observemos el crecimiento. Si tenemos un crecimiento en swarm, en enjambre, que más que swarm es una película. Los clostridios, muchos de ellos crecen formando películas, como embarrados en la superficie. Estos embarrados, es como si se nos cayera una gotita, un chorrito de café. Se ven así, dan esa apariencia que se nos cayó agua, café y se regó. Más que el swarm. El swarm lo vamos a ver mejor en otras bacterias en unas clases más adelante. Pero también podemos obtener colonias circulares de bordes continuos en donde podemos ver hemólisis, esta doble hemólisis de la que ya habíamos hablado en nuestra primera clase. Y tenemos pruebas adicionales en donde vamos a ver capacidad hidrolítica, toda la capacidad hidrolítica sobre proteínas, sobre lípidos que pueda tener la bacteria. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, uno de los principales patógenos. Aquí en México sí está, pero no es muy prevalente, pero en Estados Unidos pues les da mucho miedo la presencia de Clostridium perfringens. Dado que su motilidad es negativa, pues nos va a dar colonias circulares, enteras y cremosas, pero sus hemolicinas produce muchas hemolicinas y las secreta al medio de tal forma que va a hemolizar mucho más allá de donde se encuentre la bacteria. Entonces ese es un buen elemento de observación. Clostridium tetani, que también es muy importante. Bueno, pues vamos a ver lo que les decía, es como si tiramos unas gotas y estas van a formar estas películas. Este sería más o menos un crecimiento parecido al de Clostridium tetani. No es evidentemente Clostridium tetani, pero es más o menos lo que pude yo encontrar para que vieran algo parecido. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esos crecimientos, vemos si hay hemólisis, si no hay hemólisis, si hay crecimiento en película. Entonces vemos en medios específicos la reacción en el agar yema de huevo, buscamos la reacción de Nagler, que es la prueba de lecitinasa, donde vamos a detectar la presencia de la toxina A, de Clostridium, y también vamos a ver que Bacillus cereus es lecitinasa positivo. La diferencia entre uno y otro es la motilidad. Entonces, la lecitinasa nos deja un precipitado de color blanco. Nos deja un precipitado de color blanco. Y también en esta misma prueba podemos ver la prueba de lipasa. La prueba de lipasa incluso la podemos ver aquí, en donde se ve este brillo, esta iridiscencia que puede darnos al moverlo con contraste de la luz, nos puede dar unas coloraciones opalinas. Entonces aquí nos meten dos palabras que realmente no usamos mucho. Una es iridiscente, ¿no? Iridiscente. ¿Qué es iridiscente? Pues que devuelva brillito, que nos dé brillitos gracias a la luz cuando la movemos en la luz. Hasta ahí yo creo que no tenemos mucho problema porque todos hemos visto reggaetón, lo hemos visto, lo hemos sufrido algunos y hemos visto a los intérpretes del reggaetón, los hemos visto, los hemos sufrido y cuando ellos se mueven pues traen sus bling blings, ¿no? Sus cosas estas de oro que cuando se mueven al ritmo de sus caderas también se mueven estas cosas y despiden reflejos, eso pues es iridiscencia.
¿verdad? Pero la opalescencia, ¿alguien alguna vez ha visto algo opalescencia? ¿Alguien pudiera decirme, describirme qué es la opalescencia? Por ejemplo, Denise Martínez, ¿tú alguna vez has visto el ópalo? Es una roca preciosa. No, profesora. No conozco, de verdad, ahí está. Lucero, ¿tú? No, tampoco. Josué, Damián. No, profesora. Yo sí, ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? yo, Vanessa. Vanessa, descríbenos, ayúdanos. Es como se parece mucho como a la perla, ¿no? Ok, sí es cierto. ¿Qué más? Sido, pues es que yo veía una caricatura, pero pues más o menos sí se veía. Un cuarzo como entre perla y cuarzo, más o menos. Como una perla, un cuarzo. ¿Y la tomaste en tus manos? ¿O nada más la viste así de lejitos? La he visto así como de imagen o así de dibujo. Sí, vean cómo nos meten en problemas los microbiólogos del pasado, cuando nos decían, es que tiene opalescencia, y eso es lipasa positiva, y entonces los que no conocíamos los ópalos estamos en problemas, ¿no? Y se supone que el ópalo, cuando lo ponemos también igual a la luz, no nos da destellos, sino que podemos ver otros colores, de tal forma que podemos ver un rosita pálido, un verde pálido, un azul pálido. Ajá, esa es la opalescencia. Pero entonces, como no la conocemos, es muy difícil decir que estamos en presencia de una lipasa. Entonces, para eso existe el medio de cultivo mínimo FAM, que así se llama, que lleva 1% de aceite de oliva más rodamina. En este medio va a crecer perfectamente tanto Clostridium como Bacillus. Ajá, van a crecer muy bien. Pero para revelar la actividad de lipasa necesitamos luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta pues va a teñir de azul la actividad donde ya no hay lipasa, ¿no? Entonces ahí donde ya no hay lípidos. Entonces ya ahí estamos viendo la actividad de lipasa. Entonces el medio es bueno, nos da crecimientos rápidos. La desventaja es que necesitamos una luz ultravioleta. Conseguir una luz ultravioleta hoy día ya no es tan difícil, no es tan caro. Inclusive las lámparas de las uñas, de estas uñas de gelish y todo que nos ponemos y que son muy bonitas, ya esas lámparas nos sirven para poder diferenciar, para poder dar como positivo a lipasa, ¿ok? Entonces está esa alternativa si no sabemos lo que es la opalescencia, ¿verdad? Otra prueba que usamos para el diagnóstico es la digestión de gelatina, donde pues vamos a ver que las proteinasas que pueda tener la bacteria pues van a destruir a la gelatina y van a dejar un medio, además de opaco, móvil. Vean la diferencia entre el negativo o el control y el positivo. Estas prácticas son muy bonitas porque ahí metemos todos los sentidos. El primer sentido que metemos es el de la nariz. Huele espantoso, ya que nos recuperamos del mal olor. El segundo sentido que vemos es que metemos es el de la vista, y vemos los pellets de carne, el crecimiento, la forma de las colonias de bacillus que son diversas. Miren, por ejemplo, mejor más al ratito. La última prueba que vamos a ver para los clostridios es la prueba de leche tornasol, en donde vamos a medir la actividad proteolítica sobre la caseína y la actividad sacarolítica sobre la lactosa.
Entonces, bueno, ahí están los componentes del medio. Tomen su pantallazo si lo necesitan. Tenemos el tornasol, que ya no se utiliza mucho. Ya no se utiliza mucho, pero todavía existe la prueba y a nivel de industria, de la industria de la carne, es importante. Es muy, muy importante este medio a ese nivel. Entonces, bueno, cuando tenemos un medio ácido, porque está actuando sobre la porción sacarolítica, entonces, bueno, tenemos un pH ácido, nos va a dar un color rojo, va del rosa al rojo. Ajá. Yo siempre lo he visto rosa, si les soy sincera. Si tenemos una proteólisis, entonces vamos a tener un pH alcalino y nos va a dar un color azul intenso. Ajá. Cuando no inoculado, aquí dice azul purpúreo, yo más bien lo veo violeta, así violeta kawaii. El medio de leche tornasol es un medio kawaii al verlo. Hay 5 reacciones básicas, que es la fermentación. Obviamente, si hay suficiente fermentación, va a haber formación de gas. Otra reacción es la peptonización. Si hay una buena peptonización, hay una formación de coágulo, dependiendo del tiempo y de la bacteria a inocular. Y puede haber una reducción del tornasol, es decir, que la leche deje de ser violeta kawaii a blanco. Esos son los resultados, ustedes ya los vieron en las diapositivas que les preparó el profesor David, y aquí está también parte de lo que les preparó el profesor David, que son las diferentes combinaciones de reacciones para la leche tornasol. Entonces podemos tener un coágulo duro y ácido con sobrenadante transparente. Podemos tener una digestión, que es la disolución del coágulo que se hizo, con un líquido transparente. El coágulo se ve roto. El medio puede ser grisáceo y acuoso, y puede haber un coágulo rosa, encogido e insoluble. Todo esto puede ser digestión. Podemos tener un coágulo blando, seguido de peptonización. Obviamente mi pH es alcalino y el sobrenadante puede ser marrón. Ajá. Esto es la peptonización. Puede haber producción de gas, burbujas en la leche coagulada. Ajá. Obviamente, cuando vemos gas, bueno, obviamente no podemos ver el gas, vemos los efectos de la presencia del gas, y es la ruptura del coágulo. Ajá. El pH ácido, pues como ya les dije, de color rosa a rojo, pH alcalino, color azul violáceo, pH, aquí otra vez se repitió esto, perdón. Y ahí están los resultados. Vean cómo es un colorcito violeta kawaii. Ajá, esta es leche descremada. Entonces se ve muy bonito, es uno de mis colores favoritos, a lo mejor por eso digo que es kawaii. Y aquí está esta, que es la acidificación. Ajá. Aquí está, peptonización dice aquí, la reducción del tornasol, y chequen que aquí está algo de acidificación. Ajá, aquí en estos hay fermentación, formación de coágulo. En este caso el coágulo es rosa y está roto. Aquí tiende más a ser marrón. Ajá, y aquí no se redujo el tornasol, pero toda la leche desapareció. Ajá, todo el componente lácteo desapareció y solo quedó el tornasol. Entonces, estos son los resultados que podemos encontrar. Y les repito, esta prueba es muy importante para el área de los productos cárnicos. Ajá. Bien. ¿Dudas de los clostridios? ¿Dudas de los clostridios, chicos, chicas? No, profesora, gracias. No, profesora. ¿No? ¿Seguros? Hacemos una integración rápidamente, ¿ok? Hacemos una integración. Entonces, si creemos que se trata de clostridios, obviamente los sembramos en el medio de cook meat,
Ajá. Los llevamos a velobiosis. Ajá. Hacemos nuestras pruebas bioquímicas primarias. La catalasa es la prueba que nos va a dividir, nos va a hacer una catalasa negativa. Ajá. Y podemos hacer pruebas bioquímicas, podemos sembrar en el agar yema de huevo para ver la reacción de lecitinasa y de lipasa, ajá, gelatina y leche tornasol. ¿Sí? Hay otras pruebas adicionales que están en el manual de Cowan, pero estas nos sirven bastante para definir que se trata de un clostridio. Ajá. Bien. Ahora vamos con bacillus. Bacillus son aerobios. Hay especies que son anaerobias facultativas. Ajá. Pero como es aerobio, pues tenemos que hacerle la prueba de oxidasa. Por ejemplo, Bacillus clausi. ¿Alguien conoce a Bacillus clausi? ¿Nunca han entrado en contacto con Bacillus clausi? Pregunto. No. ¿No? Sí. ¿Nadie nunca? ¿La vida? Me voy a poner a llorar. Eso es terrible y delicadísimo. ¿Nadie nunca ha entrado en contacto con Bacillus clausi de veres? ¿De veras? De veres. Ya estoy hablando inclusivo. No, tache, me puso Vanessa. Chispis, Vanessa, ¿por qué me pusiste tache? Porque nunca has entrado en contacto con Bacillus clausi. A lo Bacillus mejor clausi. y sí, pero A lo- nunca me he dado cuenta. Exactamente, a lo mejor y sí no te has dado cuenta, y es porque ¿quién de ustedes ha tomado sinuberase? Después de un chorrillo así, pero tremendísimo, después de que se tragaron 20 tacos en el puesto de la esquina y les dio un chorrillo, pero matón. Y el doctor les dijo, pues échate uno sinuberase, una tira de 10 sinuberases, uno cada día, para que restablezcas tu flora gástrica, así les dicen los doctores. ¿No? ¿Nadie ha tomado sinuberase? Bueno, pues para aquellos que comen con mucha frecuencia en la calle por las cuestiones que sean, que gusten y manden, después de desparasitarse, es bueno, o cuando tienen diarreas así que dicen, ay Dios, pero si no comí nada que así que fuera chorrillentógeno, no sé por qué me puse malito, o estoy pedorrito, o cosas así, ustedes en la soledad de su recámara, ya que lo analicen, a lo mejor necesitan un recambio de microbiota. Ajá, y la microbiota, Bacillus clausi, es un inductor de ese recambio, entonces es bueno echarse unos sinuberases. Ajá. Hola, Sandy, a lo mejor lo que no toman sinuberase, sino enterogermina. A lo También mejor, es lo mismo. a lo mejor también, ¿verdad? ¿Quién le ha entrado a la enterogermina? No, Vanessa nos volvió a poner tache, Dulce. No le entran al cuidado de la pancita, chicos. Es importante. Sí, tienen que de vez en cuando. Sí, chicos, sí, es importantísimo. De veras es importantísimo. ¿Qué pasó, Vane? ¿Qué pasó, Vane? Levantaste tu manita. No, perdón, es que creo que no me escuchaba, pero ¿la loperamida es igual? ¿La qué? ¿La loperamida o es otra cosa? No, es otra cosa. Es otra cosa. Ahí, de hecho, en la cajita dice esporas de Bacillus clausi. Y de hecho, a veces las usamos cuando no tenemos Bacillus para la práctica, cuando no ha habido un Bacillus contaminante, que son súper contaminantes, pero alguna vez se nos viene todo encima y no tenemos Bacillus, corremos a la farmacia, compramos un sinuberase y lo revertimos a su forma vegetativa. Y ahí hacemos las pruebas bioquímicas y ahí hacemos oxidasa y vemos que es oxidasa positivo. Y entonces, de esta clase, aparte de que sacamos el bonito conocimiento, porque es muy bonito el conocimiento de los esporulados, también sacamos la experiencia de que tenemos que echarnos nuestra sinuberasa, nuestra enterogermina, de cuando en cuando para el recambio de nuestra microbiota. Hay que ayudarle a nuestro cuerpo. Ajá, es importante.
Ya hice mi comercial, no me van a dar un solo peso, no se preocupe, no estoy haciéndole comercial a nadie, pero es una realidad, ¿ok? Es una realidad. Para eso existen los microorganismos como estos, para ayudarnos. Bueno, continuamos. Ya me creció un ambiente aerobio. Puedo ver colonias rizoides con bordes irregulares o puedo ver también colonias circulares con bordes continuos. ¿Ok? Puede haber hemólisis y estas hemólisis son hemólisis beta muy fuertes, son muy diferentes a las hemólisis que me puede dar Staphylococcus aureus, que me puede dar estrepto del grupo B. Estas dejan limpiecito el agar, pero además se extienden en longitud. Entonces son bien poderosas sus hemolicinas de los bacillus, ¿ok? Y puedo hacer este tipo de pruebas, puedo hacer urea, hidrólisis de este carbohidrato, de esta proteína, puedo hacer la prueba de MRBP, en donde vamos a regresarnos a la tabla de Cowan, ¿sí? Esta sí me interesa mucho que la vean, porque en la prueba de BP, muchos de los bacillus son positivos. Son positivos. Y aquí tenemos otras muchas pruebas: hidrólisis del lipurato, hidrólisis de la caseína, reducción del nitrato, en donde también tenemos muchas especies positivas, oxidasa positiva, vean, hidrólisis del almidón. Entonces, podemos jugar con muchas pruebas y con muchos medios para los esporulados. Son bien entretenidos de trabajar, son bien bonitos. Lo malo es cuando llegan a la industria. Y entonces tenemos aquí los bacillus, vean lo que les decía de las hemólisis. Se van extendiendo así como olitas. Si le damos chance, va a crecer y va a quedar transparente. Este es un cultivo jovencito. O pueden ser estas colonias circulares chiquititas. Vean, Bacillus megatherium hace unas colonias grandotas, como palomitas de maíz. Bacillus cereus me da estas colonias que parecen muy lipoides, parece como si una veladora se estuviera escurriendo. Así parecen gotitas de vela. Son muy bonitos, Bacillus cereus. Bacillus anthracis tiene una capsulota y tiene, como no tiene motilidad, tiene sus colonias redonditas, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo veamos, las diferentes formitas que nos pueden dar los bacillus. Y vamos a ver, ahorita que dije lo de motilidad, vamos a regresarnos a la motilidad y vean, pues casi todos son móviles, menos anthracis, y micoides, y estas dos causan enfermedad. Entonces, por eso es bueno tener nuestras tablas y por eso es bueno estar revisando constantemente todos los elementos que pueden integrar el diagnóstico. Vean qué hermosísima es Bacillus micoides. Es bien hermosa. Yo nunca he visto un Bacillus micoides en vivo y a todo color. He visto todos los demás, menos esta. Vean qué hermosas colonias da. Motilidad negativa. Vean, no sé por qué da esas colonias tan bonitas. Las pruebas adicionales, pues ya las conocemos. Esta es una prueba de hidrólisis de caseína. La podemos ver fácilmente. Esta es una prueba de hidrólisis de almidón. Esta la tenemos que revelar con el yodo Lugol del laboratorio o con púrpura de bromocresol o bromotimol. Con una de estas dos púrpuras podemos revelarlo, pero si tenemos yodo Lugol del GRAM, con esto podemos revelarlo y ya tenemos la hidrólisis del almidón. La prueba de nitratos, que ya vimos que casi todas las especies nos dan positivas. La prueba de urea ya la conocen. Y la prueba de BP,
que también muchas especies nos da positivas. Bien, aquí entramos en un conflicto, en un problema, porque hay otro tipo de determinaciones y este otro tipo de determinaciones son las famosas pruebas rápidas, las pruebas de inmunocromatografía. Y estas pruebas las utilizamos específicamente para clostridioides difíciles. Ajá. ¿Por qué? Pues porque esta bacteria, aparte de Bacillus anthracis, de Clostridium tetani, de Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, que nos puede causar eh, ¿cómo se llama? Enteritis toxemia, enteritis y toxemia, perdón, no puse coma. Esta en particular, Clostridioides difficile, es importante a nivel hospitalario porque va a afectar a pacientes pues que tienen terapias antimicrobianas bastante fuertes y que si llega esta bacteria pues va a matar al paciente. Yo desgraciadamente perdí a una persona muy, muy querida para mí por esta bacteria. Estaba en el hospital, fue para que le hicieran una pequeña intervención en la columna y pues ya no salió esta persona muy cercana a mi corazón por la bacteria, por Clostridioides. No se la detectaron a tiempo, no le hicieron una prueba de estas, que además se detecta en heces, y entonces el diagnóstico vino tarde. ¿Ok? Entonces, estas pruebas son rápidas, es importante que se hagan cuando se tiene la sospecha de que hay la presencia de esta bacteria en un paciente, ¿ok? Y también, bueno, se puede detectar la toxina A y la toxina B, ¿ok? Dudas, comentarios, intervenciones. ¿No, chicos, chicas? Maestra, ¿cree que pueda pasar al último mapa conceptual que tenía? Claro que sí. Por favor. Este es para Bacillus. Sí, ese, profesora. Muchas gracias. Ok, ya, dale su pantallazo. Bueno, perfecto. Si no tenemos dudas, pues me parece que hay una actividad. De todas maneras, les pedí el cuestionario. El cuestionario, les voy a abrir una carpeta en la sala virtual de Moodle para que ahí lo suban y yo lo pueda calificar, por favor. No sé, Dul, Alma, si tienen una actividad, porque yo no sé usar muy bien el Classroom. Y si hay que liberarles alguna actividad que me apoyaran con eso. Sorry, soy malita soy malita para el Classroom. Ahorita Déjame reviso, ver. Malita, espérame. Gracias. Gracias, porque soy malísima. Les puse un cuestionario y nunca ni ellos ni yo lo pudimos contestar. ¿Te cortaste acá de por allá? El cuestionario sí lo hice en mi cuaderno. ¿No será que mejor subamos una foto? Ya no se te ve mal cantado. Es una sopa de letras la actividad, Sandra. Ahorita la publico. Ok, bueno, entonces van a hacer su sopa de letras, van a tomarse un respiro y ya la profesora Dul les va a poner el vínculo para su sala de Zoom, para su teoría. ¿Cierto, Dul? Sí. Ok. Nada más me dicen cuánto tiempo quieren tomarse. ¿Ya comieron todos? ¿Quieren comer algo? ¿Cómo están? Yo no he comido. No han comido. ¿Y usted? Yo ya comí, pero bueno, Yo miren, no, vamos a dar comer. al 10 para las 5 nos conectamos para que terminemos no tan tarde hoy, ¿ok?